Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 15. Vamos a leer, yo creo que lo habíamos desarrollado del 16 al 19. Espérenme, yo miro. Que ayer lo habíamos desarrollado. No. Entonces vamos a leer en nuestras Biblias del 16 al 21 y ya lo desarrollamos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron toda la compañía. ¿A quién llevaron los soldados? A nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y le vistieron de púrpura. Sí, lo leímos, que ellos se estaban burlando de nuestro Señor, ¿cierto? Y le vistieron de púrpura y después le golpeaban la cabeza. Sí, lo leímos. Entonces vamos a leerlo aquí en el comentario bíblico, lo desarrollamos ya. Espérenme un segundo, por favor. Esto no me quiere dar acá. Yo creo que sí. Bueno, 16-19. Los soldados llevaron a Jesús adentro del palacio, la residencia del gobernador. Después de reunir a la coherente corte entera, celebraron un burlón simulacro de coronación para el rey de los judíos. Si solo lo hubiesen sabido. Era el Hijo de Dios aquel a quien vistieron de púrpura. Era a su propio Creador a quien coronaron de espinas. Era el sustentador del universo, aquel de quien se burlaron como rey de los judíos. Era el Señor de la vida y de la gloria a quien golpeaban en la cabeza. Escupían en el rostro del príncipe de la paz. Doblaron sus rodillas en son de burla ante el Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 20 y 21. Cuando terminaron sus burdos escarnios, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Marcos hace mención aquí de que los soldados ordenaron a un transeúnte, Simón de Cirene, un territorio en el norte de África, que llevase la cruz del Señor Jesús. Puede que fuese negro, pero lo más probable es que fuese un judío helenista. Tenían dos hijos, Alejandro y Rufo, que probablemente eran creyentes. Si Rufo es el mismo que se menciona en Romanos 16:13, vamos a leer. En Romanos 16:13 se habla de un Rufo, podría ser el hijo de Simón de Cirene, ¿cierto? 16:13. Recuerden que Romanos es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Entonces Pablo está diciendo: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, pues como la madre compartida, ¿cierto? Debe ser que Pablo amaba a la mamá de Rufo como una mamá. Entonces aquí puede ser que Simón, como tenía dos hijos, uno se llamaba Rufo y el otro Alejandro, puede ser que Pablo se esté refiriendo a este Rufo. Si Rufo es el mismo que menciona Romanos, es posible que Rufo sea el mismo que menciona Romanos. Al llevar la cruz tras Jesús nos dio una imagen de lo que debería caracterizarnos a nosotros como discípulos del Salvador, ¿cierto? ¿Qué hizo Simón? Tomó la cruz del Señor. Bueno, no fue voluntario, fue obligado. Los soldados lo obligaron a llevar la cruz del Señor porque el Señor se cayó, era demasiado el agotamiento, él estaba flagelado, él estaba herido, se estaba desangrando, ¿cierto? Porque nuestro Señor derramó toda su sangre, pero no solo en la cruz. Desde el primer momento que empezaron a azotarlo, su carne, él quedó en carne viva, entonces él ya se estaba desangrando. El Señor estaba muy débil, entonces se cae y le obligan a este hombre a llevar la cruz del Señor. Pero eso muestra o nos da una imagen de lo que nos caracteriza o debería caracterizarnos como seguidores de Cristo: tomar nuestra cruz y seguirle. Que la cruz representa finalmente muerte. Entonces es morir a nosotros para seguir al Señor. Es decir, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor, ¿sí? ¿Cierto?
Poner siempre en primer lugar el deseo del Señor, la voluntad del Señor, antes que la nuestra. Versículos 22-32. Del 22 al 32. Yo creo que ese sí no lo leímos. Entonces vamos a leerlo en nuestras Biblias. Leamos del 22 al 32. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para que se llevara, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Además que aquí William hace referencia de cuando echaron suertes de los vestidos del Señor, si no lo leemos, que está en Salmo 22:18. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos, ¿cierto? Era como que sobre la cruz ponían el nombre de la persona, no sé si el nombre o lo que lo describía, ¿cierto? Por ejemplo, al ladrón, o violador, o no sé si era una descripción o era el nombre. Pero en la descripción de nuestro Señor colocaron fue Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Pues obviamente estaban hablando de forma irónica, ¿cierto? El Cristo, el Rey de Israel, no lo creían. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El Espíritu de Dios describe la crucifixión de una manera sencilla y nada emocional. No se entristece en la terrible crueldad de esta forma de ejecución ni en el terrible sufrimiento que involucra. El lugar exacto se desconoce en la actualidad, aunque el emplazamiento tradicional en la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra dentro de las murallas de la ciudad. Sus defensores mantienen que en época de Cristo estaba fuera de las murallas. Otros supuestos emplazamientos es el Calvario del Gordon, al norte de las murallas de la ciudad y cerca al área de huertos. Versículo 22. Gólgota es un término arameo que significa calavera. Su nombre en latín es Calvario. Quizá esta área tuviese una forma como de calavera o recibió el nombre porque era un lugar de ejecución. Versículo 23. Los soldados ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra. Habría actuado como soporífero. Me imagino que ese soporífero, ¿qué querrá decir? No sé qué significa, vamos a buscar el significado de soporífero. Me imagino que como un ¿cómo es que se llama? Como una... dice aquí, que mueve o inclina al sueño. Es una sustancia que mueve o actuaría como un soporífero, o sea, pues como que lo dormiría, ¿cierto? Lo adormece. Inclina al sueño, somnífero. Bueno. Entonces, como que lo dormiría, la intención era, pues, me imagino yo, como que si duerme, ¿cierto? Se adormece, pues no siente mucho dolor. Como cuando uno le ponen la anestesia, ¿cierto? Como una anestesia. Embotando sus sentidos. Decidido a llevar los pecados del hombre con toda su conciencia, no lo tomó. El Señor rehusó este somnífero, rehusó esta anestesia, porque estaba decidido a llevar con toda conciencia el pecado tuyo y mío sobre él. Entonces no lo quiso tomar. Versículo 24. Los soldados echaron suerte sobre las ropas de los crucificados. Cuando tomaron las vestiduras de Jesús, se llevaron todas sus posesiones materiales.
versículo 25-28. Bueno, entonces él no van a citarlo acá, pero entonces vamos a leer el Salmo 22-18. Vamos a leer el Salmo 22-18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo es de David. Es un salmo que escribió David. Cuando David escribe esto, David era un artista, ¿cierto? Él componía todos estos salmos, son canciones. Los israelitas cantaban estos salmos. Cuando él compone esta canción, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo, ¿cuándo le escribe este salmo? Escribe que se repartieron entre sí sus vestidos y que su ropa, y sobre su ropa echaron suertes. Eso no le estaba pasando a David en ese momento. Pero él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, de forma profética, lo que va a suceder con nuestro Señor Jesús. Que sobre nuestro Señor Jesús, sobre la ropa del Señor Jesús, sí se iba a echar suertes. Estos hombres aquí están echando suertes. Entonces están rifando, a ver quién se queda con la ropa de este hombre. Versículo 25-28. Era a las 9 de la mañana que le crucificaron. Sobre su cabeza había puesto el título El Rey de los Judíos. Marcos no da la inscripción total, sino que se contenta con dar la esencia de la acusación. Véase Mateo 27-37. En esto sí debe estar la inscripción total. Vamos a leer Mateo 27-37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Lo que escribe Marcos solo es el Rey de los Judíos, ¿cierto? No quiere decir que se está contradiciendo la Biblia, ¿no? Pues Marcos leyó lo mismo, porque decía lo mismo: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Pero pues Marcos solo cita el Rey de los Judíos. Pero por ejemplo Mateo y Lucas también y Juan sí citan todo la inscripción del Señor. Jesús, este es Jesús, el Rey de los Judíos. Junto a él fueron crucificados 2 salteadores, uno a cada lado, tal como había predicho Isaías, que sería asociado con criminales en su muerte. Vamos a leer Isaías 53:12. Impresionante, ¿cierto? Mira lo que decíamos ayer, de quién se ha podido escribir cómo va a nacer, cómo va a vivir y cómo va a morir. ¿Qué va a pasar en su muerte mientras está siendo crucificado? ¿Con quién va a ser crucificado? No, esas dimensiones son imposibles para el hombre. Nosotros no tenemos conocimiento del futuro. Entonces, dice Isaías 53:12, inspirado por el Espíritu Santo, Isaías escribe: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Miren, Isaías escribiendo cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, de su vida, de su muerte, de su crucifixión. Isaías escribiendo de nuestro Señor Jesús. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ser contado entre los pecadores? ¿Cómo iba a dar su vida hasta la muerte? ¿Cómo iba a llevar el pecado de muchos sobre él, de los transgresores? Ay, qué maravilloso. 29:30. Jesús fue escarnecido por los que pasaban por allí, por los principales sacerdotes y por los escribas, o sea, por todo el mundo. Fue escarnecido nuestro Señor. ¿Qué dice? 29:30. Sí, aquí. Principales sacerdotes y los escribas. Y por los 2 salteadores. Los que pasaban eran seguramente judíos que estaban disponiéndose para celebrar la Pascua en la ciudad. Antes de entrar se detenían lo suficiente para lanzar sus insultos contra el Cordero Pascual. Lo citaban falsamente por amenazar con destruir su amado templo y reconstruirlo en 3 días. Si era él tan grande, que se salvase a sí mismo bajando de esa cruz. Versículo 31.
Los principales sacerdotes y los escribas se burlaban de su afirmación de haber venido a salvar a otros, diciendo, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Era una burla malignamente cruel, pero sin quererlo decían la verdad. Fue cierto en la vida del Señor y también en la nuestra. No podemos salvar a otros si queremos salvarnos a nosotros mismos. Sí, era Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero si quería salvarnos a nosotros, no se podía salvar a sí mismo. Era verdad lo que estos hombres estaban diciendo. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Sí, si quería salvarnos, no se podía salvar él, porque era el medio para salvarnos. Su muerte y su resurrección era el medio para podernos salvar. Tenía que derramar toda su sangre. Ese era el precio. Toda la sangre del Señor Jesús. Yo digo que no solo la sangre, su agua. El cuerpo está compuesto por agua y el Señor cuando le entierran la lanza, sale agua y sangre. Lo poco de sangre que le quedaba y agua. Se derramó todo. Se dio todo. Y si quería salvarnos tenía que ser así. No se podía salvar. Era verdad. 32. Los guías religiosos también le desafiaron a que descendiera de la cruz si era el Mesías, el rey de Israel. Entonces ellos creerían y seguían diciendo para que veamos y creamos. ¿Cuántas veces dijeron, háganos otra señal? ¿Y qué señal nos va a dar? Y tantas preguntas que le hicieron y cómo intentaron probarlo o hacer que él tropezara en alguna de sus respuestas. Y aquí están diciendo, si se baja, sí vamos a creer. Pero el orden de Dios es creer y después ves. No es primero vemos y después creemos. Es por fe. Andamos por fe y no por vista. Entonces primero es el creer y después veremos. No siempre veremos. No siempre veremos. ¿No? Hay cosas que el Señor nos va a dejar simplemente en oculto. No importa. Pero creemos. Creemos, confiamos. Esta semana, el lunes, estábamos en el Instituto Bíblico con el pastor. Estamos estudiando el libro de Josué. La historia de Josué, que es fascinante, de verdad. Tantas enseñanzas que hay en ese libro. Y estábamos hablando de un momento en que Josué se va a enfrentar a unos enemigos y se aparece el ángel de Jehová, ¿cierto? Se aparece un varón con una espada desenvainada. Entonces Josué asustado le dice, usted es amigo, enemigo, nos va a matar, nos viene a ayudar, ¿qué va a hacer? Y se da cuenta que es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Esto es una teofanía, ¿cierto? Como que el Señor se presenta, pero pues de una forma soberana. Él se presenta, pero no puede ser el mismo Dios, o sea, no puede ser Dios ahí porque pues no resistiría su presencia y Josué hubiera muerto, pero él se presenta a Josué de tal forma que Josué lo pueda ver, ¿cierto? Entonces eso es una teofanía. El caso es que yo le preguntaba al pastor, ¿cómo explicas tú eso? Bueno, él me dio una explicación, me decía, pero la verdad, esto es un misterio. Eso es un misterio. Tú y yo leemos la Biblia y no comprendemos muchas cosas. Principios sí, yo pienso que los principios sí los comprendemos. Es solo tener la humildad y la sencillez de escuchar atentamente a nuestro Señor y los principios fácilmente se comprenden. El Señor nos permite comprenderlos, pero hay otras cosas que son un misterio, ¿cierto? Y tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creer, porque andamos por fe. Porque es como cuando el niño está pequeño y el papá y la mamá le dan alguna, no sé, razones de por qué hacer o no hacer algo. El niño no lo entiende y así tú y yo. No necesitamos comprenderlo todo. Nos basta con saber que Él lo dijo. Nos basta con saber que Él es soberano, que sabe todas las cosas, que sabe más que yo. Hace días yo le citaba a mi esposo una historia, no recuerdo quién fue, pero había un misionero en un avión y se encuentra un hombre, el hombre estaba leyendo algo y el misionero le puso conversa. Entonces el hombre en algún momento de la conversación dijo, es que yo no creo en Dios. Y le dice el misionero, ¿usted cuánto cree que tiene de conocimiento en todas las ciencias y en todo el conocimiento del universo? ¿Cuánto cree que es su conocimiento del hombre? Muy estudiado. El hombre le decía, yo no creo en Dios porque yo estudié esto y esto y esto y esto, y yo sé esto y esto y esto.
Y le decía, bueno, usted sabe muchas cosas, pero si usted pudiera medir su conocimiento, ¿cuánto cree que es el conocimiento que usted tiene de las cosas? Y le dice este hombre, ay no, pues de todas las ciencias, de todos los misterios del universo y todo, no, yo creo que 0.01, dijo el hombre. Y le dice este misionero, ¿y usted se atreve a negar la existencia de Dios con un conocimiento del 0.01? Pues qué atrevido. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es que nuestra mente es finita, es pequeña, nuestro conocimiento es limitado. Hay muchas cosas que el Señor nos va a revelar y otras que no. Pero ¿sabes qué? Sí nos va a revelar siempre lo que tú y yo necesitamos para madurar, para crecer espiritualmente hablando y también en nuestra vida práctica, ¿cierto? Porque la intención del Señor, el deseo del Señor es que tú y yo cada vez nos parezcamos más a Él, nuestro carácter sea más como el de Cristo, para que vivamos una vida de piedad en este mundo, demos buen testimonio y otros puedan conocerlo a través de ese testimonio. Pero entonces mira cómo es importante que tú y yo creamos en el Señor y confiemos en el Señor. Por eso dice, ese es el orden. Primero creemos y después vemos. Y se puede. Tú podrías decir, pero es que es muy complicado, el Señor me la puso muy difícil. Pues se puede. Porque ahí habían al lado de la cruz mujeres creyendo en el Señor. Las mujeres estaban ahí. Y los discípulos, aunque atemorizados y pagando escondedero a peso, también creían. Ellos también creían. Entonces sí se puede. Andar por fe sí se puede. Que a veces nos cueste, sí, pero por eso tenemos la gracia del Señor. Por eso vamos a la presencia del Señor. Hay una canción de Redimidos que dice, como que, no, o es funky, no recuerdo. Pero uno de los dos dice, no entienden que no tengo necesidad de verte. O sea, yo no necesito verte. Me creen un loco porque creo en ti, pero ellos no entienden que yo no necesito verte. Para creer en ti no necesito verte. Y eso demuestra que tú y yo confiamos en Dios. Confiamos en que Él es el grande, en que Él es el que sabe todas las cosas, en que Él es el fuerte, en que Él es el soberano. Y que nuestra vida está segura en sus manos y que no tiene que aclararnos todas las dudas que tengamos. Nos irá aclarando en la medida que Él vea necesario para nosotros que sea aclarada esa duda. Si no, te va a dejar con las dudas, no importa. Nuestra mente es muy limitada para comprenderlo todo. Hasta los criminales le injuriaban, imagínense. Hasta los criminales, hasta los culpables le injuriaban. Vamos a leer del versículo 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé. Y quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Entre el mediodía y las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en oscuridad. Jesús estaba llevando sobre sí todo el juicio de Dios por nuestros pecados. Ninguna mente mortal podrá jamás. Yo creo que aunque tú y yo muramos, vayamos a la presencia del Señor, jamás vamos a poder comprender la agonía que soportó nuestro Señor Jesús cuando su alma fue crucificada por nuestro pecado. Nunca vamos a poder calcular el precio que le costó a nuestro Señor Jesús haber muerto por nuestros pecados en esa cruz.
Y si tú y yo sabemos estar agradecidos con una persona que ha hecho algo por nosotros, piensa, tú estás enfermo, tienen que donarte un órgano, puede ser tu papá, tu mamá o puede ser cualquier persona, y dice yo le doy uno de mis órganos. Tú y yo, ¿cómo viviríamos con esa persona? Y resulta que si no te donan ese órgano, te mueres. Tú y yo viviríamos eternamente agradecidos. Como mínimo, tú y yo debemos estar agradecidos con el Señor. Él dio su vida por nosotros, tomó nuestro lugar en esa cruz y murió por nuestro pecado, y nunca vamos a calcular el precio. No fue un órgano, no fue todo el dinero del mundo, fue su propia vida, fue su propia sangre. Dice la Biblia, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar. Todo. Fue crucificado. Mira cómo sufrió nuestro Señor, todo por nosotros. Versículo 34, al terminar su agonía, Jesús gritó con fuerte voz en arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le había desamparado, porque en su santidad había de mantenerse separado del pecado. Fue la primera vez en que la Trinidad, el Padre y el Hijo se separaron, fue la primera vez. Ellos son uno, pero en ese momento tenían que separarse porque el Padre, la santidad del Padre no podía resistir el pecado que había sobre nuestro Señor Jesús, nuestro pecado. Jesús se había identificado con nuestros pecados y estaba pagando la pena de una manera total. Versículo 35-36. Algunos del cruel populacho sugirieron que estaba llamando a Elías cuando le oyeron decir Eloí, Eloí. Pues puede ser que ellos hayan confundido ese Eloí con Elías, ¿cierto? O simplemente se estaban burlando también. Bueno, uno aquí como que no sabe la intención de esta gente, pero puede ser o lo confundieron con Elías o simplemente se burlaban. Como última indignación, uno de ellos empapó una esponja de vinagre y le dio de beber, habiéndola fijado en el extremo de una caña. Jesús lanzó un grito con fortaleza y triunfo y luego expiró. Su muerte fue un acto de su voluntad, no un derrumbamiento involuntario. Eso fue. Nuestro Señor dio su vida por nosotros. Fue un acto voluntario. En aquel tiempo el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Fue un acto de Dios indicando que por la muerte de Cristo quedaba abierto el acceso al interior del santuario de Dios como privilegio de todos los creyentes. ¡Ay, qué hermosura! Vamos a leerlo. Hebreos 10, 19 al 22. Miren lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Al versículo 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Miren cómo estaba impedido el paso del hombre a Dios. No teníamos acceso directo a Dios. Había un velo que nos separaba. Pero ahora nuestro Señor Jesús es rasgado como ese velo, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesús es rasgado en la cruz, representa ese velo. Ya no hay nada que nos impida acceder al Padre. Nuestro pecado nos impedía llegar al Padre, pero Jesús se hizo pecado por nosotros, tomó ese lugar, fue rasgado, fuimos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesús, justificados por nuestro Señor Jesús, y ahora tenemos acceso directo al Padre. Tú y yo podemos hablar con nuestro Dios en cualquier momento, en cualquier lugar. Eso es un privilegio muy grande. Que el Creador de los cielos y de la tierra, el Creador de todo lo que tú y yo vemos y no vemos, esté presto para escucharnos todo el tiempo. Eso es un privilegio muy grande. No te prives de ese privilegio. Por eso dice el Señor, orad sin cesar. Tú y yo no tenemos que privarnos de ese privilegio,
Donde estés, en el medio de transporte, donde estés, habla con tu Dios. Eso no lo podía hacer Israel ni ningún otro hombre en el Antiguo Testamento. Tenían que ir al profeta al Señor, o tenían que ir al sacerdote, el sacerdote al Señor. Tú y yo tenemos acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Gózate y disfruta de ese privilegio. Se había iniciado una grande y nueva era. Sería una era de proximidad a Dios, no de distancia de Él. Aquí tú y yo. Mira, es que solo leer la Biblia, de verdad. No hay duda, no hay sombra de duda. No hay otra persona que tenga que mediar por ti y por mí ante el Padre. No hay. O tú ves al Señor Jesús como a un ladito de la cruz y otra persona aquí al lado, sea mujer o hombre, no a nadie. Fue rasgado el velo por Cristo Jesús. ¿Tú sabes cuántos murieron antes de nuestro Señor Jesús? ¿Cuántos han muerto después? No, ninguno podía rasgarle el velo. Solo nuestro Señor Jesús. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Es el único mediador. Y lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no me lo inventé, es que a mí me parece, me gusta más Jesús que otro. No, lo dice la Biblia. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Por eso es inapropiado y por eso es un pecado, no solo es inapropiado, es un pecado que tú y yo clamemos a alguien, al que sea, y no sea Cristo. No, es que yo le pido a fulana, y entonces ya ella, no, o ya él, no, está prohibido para los hijos de Dios. El Señor no tiene nietos, tiene hijos y el hijo es cercano. No tiene vecinos, el vecino tiene que decirle a mi mamá, a mi papá, tiene que decirme a mí para que yo hable con mi papá y mi mamá. No, yo soy hija, tengo acceso directo a mi padre. Y ¿sabes qué? La verdad, yo no me conformo con menos. Yo no tengo por qué ir donde alguien más a decirle que le clame a mi Señor. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo tengo acceso directo, yo puedo ir a hablar y no me voy a conformar con menos. No voy a buscar a nadie que venga y me haga el favor de ir a hablar con mi Señor. No. Ahí tengo a Jesús y Él es más. El otro problema es que cuando tú y yo acudimos a alguien más, creyendo que acudimos a alguien más, porque mira, yo quiero decirte una mala noticia. Quiero darte una mala noticia. Si tú estás clamando a alguien que no es Cristo Jesús para poder acceder al Padre, estás hablando al viento. Es una mala noticia, perversa, pero es la verdad y yo tengo que decirte. Estás hablando al viento. Y ni siquiera al viento, ¿sabes? Porque el viento, pues el viento se transforma, ¿cierto? El viento tiene componentes vivos y esa persona está muerta. A quien tú y yo le clamemos, está muerta. Está muerto, no puede hacer nada por ti, por mí. Como yo hablarle a esta mesa, como yo hablarle a este muro, no puede hacer nada por ti, por mí. Porque dice la Biblia, está establecido para el hombre, cualquier hombre. Aquí no dice, pero excepto fulana, pero excepto perano. No dice nada de eso. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Esa persona no tiene la capacidad de escucharme, de atenderme, de nada. Y si tú crees que una persona tiene la capacidad de escucharme a mí aquí, en Bello, Antioquia, Colombia, y también tiene la capacidad de escuchar a doña Liliana en Estados Unidos, tú estás haciendo de esa persona un Dios. Porque el único que tiene el atributo de la omnipresencia, de estar aquí en Bello conmigo y de estar con doña Liliana en Estados Unidos o con Nayuli en España, es Dios. Por eso tú y yo no podemos clamar a nadie más, porque le estamos atribuyendo un atributo que solo Dios tiene. Eso es muy peligroso. Eso es idolatría. Estamos haciéndonos dioses.
Pues no nosotros, sino haciendo Dios a esa persona a la que clamamos. Es bíblico. Solo tienes que leer tu Biblia, pero leerla sin tanto prejuicio, sin tanta cosa que te han enseñado, sin tantos paradigmas. Es de leerla con sencillez y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes cuántos años llevo yo creyendo esto, pero ahora no me importa. Lo que tú me quieras enseñar, lo que diga tu palabra, yo me aferro a tu palabra, lo voy a creer. No es por vista, es por fe, voy a creer. Te aseguro, tus ojos son abiertos. Pero entonces, es muy importante, esto es muy importante, tú y yo solo podemos tener proximidad a Dios a través de Cristo Jesús. Fue Él quien dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue Él. Entonces, la importancia de nosotros clamar a Jesús. 39. La confesión del centurión, aunque noble, no era necesariamente un reconocimiento de que Jesús era el mismo Dios. ¿Qué dijo el centurión? El centurión gentil le reconoció como el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Pero no sabemos si se convirtió. Porque alguien puede decir, no, es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no pasa nada con él. Los demonios, dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. Creen que Jesús, Él es el Hijo de Dios. Creen y saben, porque ellos estuvieron en el cielo. ¿Quién los creó? ¿Cierto? Ellos fueron destituidos, desterrados de los cielos. Fue cuando se rebelaron con Satanás. Pero realmente ellos saben que Dios existe. Ellos saben quién los creó. Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ellos creen y tiemblan, les atemorizan. ¿Se acuerdan cuando, creo que fue con el de Gadara, dice, pero ¿por qué vienes a mortificarnos antes de tiempo, a atormentarnos antes de tiempo? Claro, tiemblan, pero no pasa nada con ellos. No son salvos, no van a ir al cielo. Para ellos está destinado el fuego eterno. Entonces, mira cómo no basta solo creer. Aquí el centurión dijo, sí, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero puede que esa confesión no haya hecho nada con él. Tú puedes decir, yo creo en Dios. No, es que yo sé que hay un Dios. Pero puede que tú no hagas una realidad esa creencia. No la hagas una realidad en tu vida. No le entregues tu vida al Señor. Y por más que yo confiese, si yo no le entrego mi vida al Señor, si yo no le digo que gobierne mi vida, nada puede pasar en mi vida. Nada pasa. Entonces asegúrate de que no solo creas, sino que realmente hayas entregado tu vida al Señor. Y no hay forma de entregar nuestra vida al Señor, sino cuando entendemos la necesidad de entregar nuestra vida al Señor. ¿Cómo le entrego yo mi vida al Señor? Primero debo entender que Él murió por mí en esa cruz, que yo tenía una deuda, que Él pagó por mí. La forma en la que yo puedo agradecerle, no pagarle, porque a Dios no hay cómo pagarle. Por más oraciones que tú y yo hagamos, por más buenas obras que tú y yo hagamos, no, nunca vamos a tener cómo pagarle a nuestro Dios lo que Él hizo por nosotros. Pero sí tenemos cómo agradecerle, vivir agradecidos con Él. Y es entregándole nuestra vida. ¿Después de qué? Después de que Él hizo tanto. Por eso dice la Biblia, Él nos amó primero. Después de semejante muestra de amor, después de semejante demostración de amor en esa cruz, ¿cómo tú y yo no vamos a vivir para el Señor? Seríamos los más irracionales después de haber entendido eso, ¿cierto? Porque es difícil para alguien entregar su vida al Señor si no ha entendido. Para muchos, el Señor Jesús murió, pero ellos no entienden que fue por ellos. Yo no lo mandé a morir, muchos dicen así. Pero ahora tú y yo entendemos que fue por nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer sino vivir para Él? 40-41. Marcos menciona que ciertas mujeres estaban junto a la cruz. Merece citar que las mujeres brillan con intensidad en las narraciones del Evangelio. Sí, muchas veces las mujeres son más sensibles, somos más sensibles a la voz del Señor, ¿cierto? Al llamado del Señor, a servir al Señor. Consideraciones de seguridad personal llevaron a los hombres a esconderse. La devoción de las mujeres puso el amor a Cristo por encima de su propia seguridad. Los hombres se escondieron por seguridad, las mujeres pusieron a Cristo Jesús por encima de su seguridad. No me importa. ¿Qué es que las pueden matar?
No, no me importa. ¿Las van a crucificar? No, no me importa. Ustedes son yo sé que si alguna de esas mujeres les hubieran dicho, usted es discípula. Sí, yo soy discípula. Sí, estoy siguiendo a mi Señor Jesús. Quizás en ese tiempo, como eran tan menospreciadas las mujeres, pues las tenían en poco, aquí está, crea o no crea, no nos importa, ¿cierto? De pronto las menospreciaron. Pero eran mujeres de fe firmes, firmes en su fe, con convicciones fuertes, decididas a seguir al Señor, así fuera yendo a la cruz si era necesario por Él. Fueron las últimas ante la cruz y las primeras ante el sepulcro. El hecho de que estas mujeres llegaran al sepulcro también era decía mucho, porque es que recuerden que los líderes religiosos piden a Pilato, bueno, esto lo vamos a ver después, pero ellos piden una guardia, piden que se selle la piedra, ¿cierto? Entonces, cualquier acercamiento, aproximación a la tumba de nuestro Señor Jesús, al sepulcro, ellos lo podían tomar como amenaza, a ellas no les importó. Nosotros no pudimos ungir el cuerpo de nuestro Señor ayer porque era sábado y en el sábado pues no podían, ¿cierto? No podían hacer nada prácticamente. Pero a ellas no les importó el domingo madrugarse a ir al sepulcro. Cuando llegaron pues ya el sepulcro estaba vacío. Cualquiera que vaya a visitar la tumba de nuestro Señor Jesús va a visitar una tumba vacía. No hay nada, no hay nadie. Él resucitó de entre los muertos. La muerte no le pudo retener. Él es el Hijo de Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y si tú no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día. ¿Sabes cuándo es el día de salvación? Dice la Biblia. Hoy. Hoy es el día. Es un presente continuo. Hoy es el día de salvación. Hoy que estás vivo. Hoy que tienes la oportunidad. Mañana puedes no estar vivo. Y te vas a presentar cara a cara delante de aquel que murió en esa cruz. Y si tú no le recibiste, el terrible problema es que si tú no le recibiste, menospreciaste el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y el Padre no va a pasar eso por alto. No va a pasar el sufrimiento de su Hijo por alto. Ay de todo aquel que menosprecie el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Oremos. Amado Señor, muchas gracias. Señor, gracias por haber dado tu vida por nosotros en esa cruz, Señor. No lo merecíamos, porque escúchame bien, tú y yo no hicimos el más mínimo mérito para que el Señor nos amara y diera su vida por nosotros en esa cruz. Lo hizo por amor, lo hizo por amor. Así como una mamá, un papá estaría dispuesto a dar su propia vida por su hijo, aunque su hijo no haga muchos méritos. Nuestro Señor en su amor perfecto dio su vida por nosotros. Y si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, si no le has recibido, hoy puedes decirle, Señor, ahora entiendo por qué fue que diste tu vida en esa cruz por mí. Yo tenía una deuda con la justicia divina. Y tú pagaste esa deuda por mí a través de tu sacrificio, con tu sangre. Y quiero darte gracias por eso. Y quiero decirte, Señor, yo no sé cómo vivir para ti, pero yo quiero vivir para ti. No lo haré perfectamente, pero sinceramente sí lo haré, mi Señor. Quiero vivir todos los días de mi vida para ti, lo que me quede de vida. Gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme amado. Gracias por haber tenido misericordia de mí, Señor. Escribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y que cuando yo parta de este mundo tenga la seguridad, la certeza de que voy a ir a tu presencia, Señor. Que me voy a encontrar cara a cara contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.